¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo videíto de Siciliano en su taller para mostrarles esta llave ajustable, esta llave francesa Baco 72. O sea que estamos hablando de la de 10 pulgadas. Bueno, siempre a esta hora me da por subir alguna reflexión, algún pensamiento sobre la antigua escuela. Y dado que hemos estado hablando mucho en estos días en el canal acerca de ajustables o francesas, bueno, quería mostrarles esta, que para mí es la perfección, este modelo particularmente, esta época. Obviamente hay carencia de juego, no tiene juego, tiene el mínimo para que se mueva. Después los detalles en su anatomía nos indica la antigüedad de la herramienta, dónde fue inventada, en qué año. La verdad, una unidad espectacular. En su momento hice el videíto de la 71 y bueno, dado que estaba ordenando las herramientas, un poco ordenando las cajas, y encontré esta unidad que ya la han visto, pero no habíamos entrado tanto en detalles, dado que bueno, me pareció que merecía tener su propio videíto, una herramienta tan buena, con tantos detalles de calidad. La verdad que da gusto. Ojalá pudiésemos conseguir esta calidad nuevamente, incluso en la misma Baco esta calidad nuevamente. Si bien alguna que otra vez se rompían, no les voy a negar que alguna vez pasaba, pero son eternas. Estas llaves son eternas. Esta es la que tenía el vikingo, el logo de Baco del vikingo. Creo que empuñaba una 72. Un poco más grande, ¿no? Pero bueno, es esa época. Bueno, les mando un saludo. Los invito a otra charlita de Siciliano en su taller esta noche. Seguramente un rato antes o un rato después de la cena. Los dejo. Espero que se aprecien los detalles con esta reliquia, vamos a decirle. Saludos.